para que nos presente a Mario Arango Jaramillo, nuestro invitado, para el tema La masonería, antecedentes históricos e incidencia en Colombia. Adelante, John, libera tu micrófono y haznos la presentación de Mario. Adelante. Gracias, Darío. Fratres carissime y sororas adjuntas. Buenas tardes. Mario Arango Jaramillo, abogado, Universidad Libre de Bogotá, estudió economía en la Universidad de la Amistad de Moscú y sociología en la vida cotidiana en la Sorbona de París. Ha sido redactor económico del Espectador y otros periódicos nacionales. Fue decano de Economía de la Universidad de Medellín, rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, Indesco, gobernador del Baupés y concejal de Medellín durante 2 periodos. Fue Premio Nacional de Periodismo en 1984 y ha sido catedrático universitario por más de 40 años. Es autor de más de 20 libros, entre ellos Masonería y Poder Político en Colombia, Masonería y Partido Liberal, otra cara en la historia de Colombia, Libertad y Tolerancia, la masonería colombiana de la independencia hasta 1960. Ha tenido algunos reconocimientos, varios, solamente menciono 2. La Orden al Mérito Don Juan del Corral en grado de oro por el Honorable Consejo de Medellín. La Orden al Mérito Mariscal Jorge Robledo en grado de plata por la Asamblea de Antioquia. Se está presentando, Darío está presentando las carátulas de 3 de los libros que mencioné sobre la masonería especialmente. Eso es todo. Con ustedes le cedo la palabra a Mario. Gracias, Mario. Adelante. Bueno, buenas tardes, apreciados amigos. Para mí es muy satisfactorio y gratificante atender esta invitación que me ha hecho el compañero John para hablar ante un núcleo tan interesante, ante un núcleo que pertenece a una institución que también ha sido objeto de diversas visiones a lo largo de su historia y que en muchos casos creo que puede tener algunas similitudes en su devenir con la masonería. Entonces pues repito, es muy satisfactorio. Espero que en este conversatorio, que más que una conferencia lo veo como un conversatorio, que vamos a tener una metodología muy sencilla. Yo creo que la parte de exposición mía puede ser por ahí de unos 35, 40 minutos y más bien podemos hacer más extensa la parte de las preguntas, y algunos puntos de vista que algunos de ustedes quieren expresar sobre mi intervención. Bueno, de antemano quiero señalar algunos breves puntos que hacen de la masonería una institución llamativa y controvertida. Es bueno destacar que de la primera mitad del siglo XVIII la masonería ha sido objeto de toda clase de controversias y especulaciones en torno de ella. Recordemos que ya a comienzos del siglo XVIII se inició la época de las excomuniones por parte de pontífices romanos hacia los miembros de la masonería. Y eso tuvo su corresponsalía en los países católicos, en donde la Iglesia Católica la emprendió duramente contra las logias y contra los masones, contra las logias como instituciones y contra los masones en particular. Vale la pena recordar un personaje llamativo, simpático, folclórico, además, pero que hizo una gran obra para la Iglesia Católica, que fue Monseñor Miguel Ángel Willes, el célebre obispo de Santa Rosa de Osos durante 30 o 40 años, no recuerdo cuántos años, y que sacaba sus pastorales, que yo en uno de mis libros las llamo encíclicas, porque le daba tanta importancia y trascendencia, y hay muchas dedicadas a masonería, pero especialmente recuerdo una que empieza con estas palabras: la masonería, tétrica organización dirigida personalmente por Satanás. Así empieza pues nuestro querido compatriota Miguel Ángel Willes. Igualmente la masonería ha sido objeto de persecuciones
por los gobiernos de derecha y los gobiernos clericales y teocráticos. Para no ir muy lejos, pues recordemos el gobierno de Francisco Franco en España, donde llevó pues al cadalso, al fusilamiento a muchos masones. Recordemos el gobierno de Núñez en Colombia, que prohibió la masonería, expropió los bienes de la masonería, y cabe señalar con una sola excepción: a la masonería de Cartagena no le hizo nada, no la tocó, porque su esposa y su suegro eran masones, entonces respetó la masonería de Cartagena. Y la masonería de Cartagena en corresponsalía tampoco se refería con improperios, sino que en términos religiosos a la religión católica. O sea que vimos una extraña convivencia entre la masonería y un presidente ultraconservador y reaccionario y teocrático como fue Núñez. También recordemos el presidente nuestro, Laureano Gómez. Con Laureano Gómez, los masones y en general del periodo de la República Conservadora del siglo XX, los masones también sufrían numerosas persecuciones. Igualmente es importante señalar que algo que hace, digamos, llamativa la masonería, para bien o para mal, es que alrededor de ella han circulado toda clase de leyendas desde hace muchos años. Con frecuencia todavía salen leyendas y libros sobre los famosos Illuminati, que se dice que es una secta secreta masónica que busca dominar el mundo político y financieramente. Recordemos nomás en los escándalos con la logia Pedro del Vaticano. Es decir, pero uno creería que ya la masonería, que a la masonería no se le presta atención por sus detractores. Y les voy a contar una anécdota de hoy. Yo tengo una pequeña finca que John la conoce en la región de San Luis Abajo. Eso es una región selvática. Un trabajador que tengo hace parte de un grupo católico que no son partidarios del actual Papa. Y ese joven me decía a mí: don Mario, es que este Papa fue elegido por una confabulación de masones, judíos y comunistas. Estamos hablando de este año. O sea que todavía pues sigue circulando toda clase de rumores en torno a la masonería. Obviamente hay algo que ha contribuido a eso, de lo cual hablaremos un poco más adelante, ha sido el carácter secreto que ha caracterizado a la masonería, aunque hoy por parte de muchas logias se dice que más de discreto, que secreto es discreto. También ha habido mucha controversia tanto al interior como al exterior en torno a las mujeres, porque las mujeres no hacen parte de la masonería. Sea bueno señalarlo, que en la masonería más tradicional, que es la inglesa, la masonería, las mujeres no hacían parte. Y eso quizás por varias circunstancias, pues. Una, porque la masonería siempre se decía que era una institución de hombres libres y de buenas costumbres. Pero no toquemos lo de buenas costumbres, toquemos lo de hombres libres. Sucede que la mujer no era libre. Todos sabemos que hasta hace poquitos años la mujer no era una persona libre, era dependiente. E inclusive también se exigía, para ser masón, que la persona tuviera unos ingresos sólidos y respetables que no dependieran. Entonces había ese concepto. Claro que ya hay muchas logias y órdenes masónicas en el mundo en donde las mujeres tienen mucha importancia, especialmente a partir de finales del siglo XIX, cuando en Francia apareció una masonería que permitió el ingreso de mujeres. En Colombia misma, aquí en Medellín, tenemos varias logias en donde participan mujeres y en algunas de ellas inclusive las mujeres han sido venerables maestras. De todas formas, para comprender un poco lo que ha sido la masonería, es importante conocer su devenir histórico, al cual nos referiremos un poco más adelante. Bueno, entonces entraremos al primer punto, que es ¿qué es la masonería? A ver, la masonería se ha caracterizado por unos principios y valores muy definidos. El primero, la libertad, que está unida al libre pensamiento, al pensamiento crítico. La igualdad, que está unida al concepto de la democracia.
Eso es importante porque en las logias todos los masones de los diferentes grados son iguales. En general son iguales y no tienen ninguna consideración un masón más que otro. Es decir, pongamos un ejemplo, sean casos de logias militares en donde participa un militar y participa un teniente. Al interior de la logia son iguales. No tienen ninguna preponderancia los valores que se tenga en lo que se llama el mundo profano. Entonces, desde ese punto de vista, la masonería también tiene como una valor la democracia, o sea, la igualdad de oportunidades, la igualdad de participación y la discriminación. Pero hay algo interesante, es que estos valores que han caracterizado y caracterizan las logias buscan que se expresen en la sociedad en la cual participan los masones y la masonería. Porque es bueno señalar, por ejemplo, que esos principios como la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son principios rectores de la masonería, esos principios eran la divisa de la masonería francesa cuando se produjo la Revolución Francesa. Entonces era tal el impacto de la masonería que esos principios de la masonería francesa anterior a la Revolución Francesa quedaron impresos ya en la historia de Francia como principios. Hay otro aspecto interesante y llamativo en la masonería, es la exaltación del trabajo material. En las logias, desde tiempos inmemoriales, se ha exaltado el trabajo material. O sea, se respeta el trabajo material, el trabajo del artesano, el trabajo del artista, en aspectos materiales. Y sobre todo, eso es muy importante en una época como la medieval, en que el trabajo material era completamente desvalorizado, en que trabajar es una deshonra, inclusive en la época del Renacimiento también. Entonces, desde ese punto de vista, eso ha sido otro valor importante de la masonería, la exaltación del trabajo. Es un aspecto interesante, ha exaltado el trabajo. Por eso es llamativo, y eso lo vemos luego, que los símbolos de la masonería, muchos de los símbolos de la masonería, hacen relación al trabajo material. Usted ve los instrumentos, el cincel, la plomada, el compás, son instrumentos de los trabajadores. Y los vestuarios, comenzando por el mandil, es un traje típico de los trabajadores, brazos, digámoslo así. Entonces la masonería desde ese punto de vista es importante, exalta el trabajo material. Por eso inclusive en las logias actuales se encuentra uno logias con grandes intelectuales y encuentra unos artesanos, personas que trabajan hierro forjado y uno le llama la atención. Aquí en Medellín hemos tenido varios hermanos que trabajan de raso, y uno se los encuentra en el centro casi que cargando vainas, y cuando están en logias son de una sabiduría, no solo en masonería, sino en todos los demás aspectos de la vida, porque se ha preocupado por la educación, que es otro punto importante. Bueno, hay otro aspecto importante de la masonería, que es el que definitivamente le da a la masonería un toque especial, diría yo, que la diferencia de muchas otras instituciones y la acerca a otras, es su carácter iniciático. La masonería es iniciática. Por eso es curioso que la masonería sea a la vez racional y esotérica. Racional y esotérica, eso podemos ver un poquito más adelante, es a la vez racional y esotérica, lo cual aparentemente pues es una contradicción. Hay otro aspecto llamativo de la masonería, es que la masonería primero no es un grupo político. La masonería no hace política, ni presenta listas, ni adhiere a ningún partido político, aunque busca así y ayuda que sus miembros participen en política a nivel personal y en cualquier partido o agrupación que sea. ¿Para qué? Para que puedan influir con su mentalidad a mejorar la sociedad en que vivimos. Ese es un aspecto interesante. Y hay otro aspecto todavía más interesante de la masonería, que la diferencia radicalmente de los grupos religiosos y de los grupos políticos y en general de las agremiaciones, es que la masonería no hace proselitismo. Es importante. La masonería no hace proselitismo, jamás. Ustedes jamás ven
un aviso invitando a la gente a que participe en la masonería, repartiendo boletines para que inscriban de registro. ¿Cómo opera eso? Eso opera un poco intuitivamente, llamémoslo así. Yo conozco un amigo masón, me llama la atención por sus capacidades, su vocación de servicio a la comunidad, su inteligencia, sus calidades humanas, sus valores. Hombre, yo sé que es masón, entonces ya ahí puedo yo comenzar a interesarme en la masonería. Entonces ya le pido, hombre, ¿cómo me acerco? Entonces lo que los masones, ¿cómo me acerco a tocar el templo masón? Entonces ahí viene todo un procedimiento que puede durar meses y a veces hasta años, de que la persona la presenta a alguien que no, a algún masón, es entrevistado, varias entrevistas, por fin llega una votación con balotas. Si tiene una balota negra, Jesús no entra, hay que esperar 1 o 2 años en las logias. O sea que es un camino en donde la masonería no busca ser un organismo masivo, ni mucho menos, no le interesa masiva. La masonería le interesa es tener asociados y miembros con calidades humanas, con valores humanos que aporten a la masonería. Y aquí viene otro punto importante, que es de que la masonería le da mucha importancia a la educación. La educación es un tema básico de la masonería. Yo diría que el eje central de las logias es la instrucción en la educación, en todos los campos, comenzando por la instrucción masónica. Ese es el eje principal. ¿Por qué? Porque aquí es donde aparece otra figura de la masonería, que es la piedra bruta. En la masonería el objeto es pulir la piedra bruta. ¿Cuál es la piedra bruta? Con perdón de los profanos, para los masones la piedra bruta se quiebra al profano, que todavía tiene una cantidad de vicios, una cantidad de situaciones que lo alejan de ser un verdadero humano. Así digámoslo claramente. Entonces la masonería busca que cuando el profano entra a la masonería, empieza a pulir la piedra bruta. Por eso los instrumentos que se dan para trabajar simbólicamente es el martillo y el cincel, para que se sienta en una piedra bruta. Y entonces ahí empieza la formación masónica. Que la formación masónica se va a todos los campos. Como la masonería, como veremos, tiene un discurrir histórico tan extenso, tan largo, ha pasado por tantas etapas. Entonces, el solo buscar a estudiar la masonería, hoy comenzar por la parte histórica, desde ese punto de vista es muy instructivo, ayuda mucho a la cultura masónica y en general a la cultura humana del masón, y de ahí toda la cantidad de disciplinas humanas. Entonces ese es un punto pues que llama la atención, es la educación y la capacitación. Y en las logias hay 2 personas fundamentalmente encargadas y responsabilizadas de la educación de los masones. Por eso es frecuente que muchas logias o una logia o varias logias crean academias, centros de estudios. Entonces, ese estudio lo que hay en la masonería fundamentalmente. Es lo que caracteriza, diría yo, una característica de la masonería es el estudio. ¿Para qué? Para que ese masón pueda llegar a tener una influencia importante en su medio, en la sociedad, y contribuir a que con su participación y con su ejemplo, muchos de los valores de la masonería que veremos adelante, pues se hagan realidad en la sociedad. Este es, pues, digamos así, un punto sobre los principios y valores de la masonería. Veamos otro punto. Hay otro punto interesante que son el segundo, los periodos de la masonería. Periodos en que discurre la masonería. Es el segundo punto. A ver, la masonería, por el mismo carácter secreto que ha tenido y su largo discurrir, no tiene historia escrita. No puede entrar a buscar el libro que le señale todo el discurrir de la masonería, no lo hay. Como inclusive sobre la masonería colombiana, que tiene tanto tiempo y tanto intelectual,
pues prácticamente no he sido 2 o 3 libros que hablen un poco de historia de la masonería. Porque a la masonería no le interesa ni hacerse propaganda ni escribir su historia, porque no, ese no es el objetivo, ¿cierto? Entonces, por eso no es fácil el conocer la historia de la masonería. Pues no es fácil, no es fácil. Entonces yo la he dividido, y muchos otros investigadores y hay personas que acercan a la masonería, la he dividido el discurrir de la masonería en un periodo histórico, mitológico, y en un periodo histórico. Mitológico e histórico. El mitológico, como su nombre lo indica, pues es un periodo que no sabemos si es verdad, si no es verdad, si es cuento o que hay de cierto. Y la mayoría de las instituciones de la humanidad tienen sus periodos mitológicos. El periodo mitológico de la masonería, uno le puede hacer seguimiento y encuentra que efectivamente las raíces están allá en muchos campos. Se inicia en el Antiguo Egipto, en los llamados misterios, en los grandes misterios del Antiguo Egipto, los grandes misterios de Osiris e Isis. Es importante destacar que en los últimos años numerosos investigadores de Occidente y europeos han avanzado en este discurrir de qué eran los grandes misterios. Bueno, los grandes misterios sabemos que allí se generaba conocimiento, se impartía conocimiento y se formaban las personas que hacían parte de los grandes misterios. Para investigadores recientes europeos, han llegado a la conclusión de que los llamados grandes misterios del Antiguo Egipto, que funcionaban en los templos y que eran regentados por los sacerdotes nodicios, eran verdaderas universidades. Eran verdaderas universidades. Hace poquito, no hace mucho, leí un trabajo de unas españolas, unas antropólogas españolas, en donde muestran paso a paso cómo eran verdaderas universidades, con una alta exigencia académica y con grandes dificultades para poder ingresar. Es curioso, eran universidades. Universidades, además, en las que sea bueno adelantar o señalar que gran número de los filósofos griegos estudiaron los grandes misterios, que inclusive el mismo Sócrates, poco antes de ver la cicuta, lo decía cuando hablaba de los misterios, que él no se había iniciado, pero que admiraba tremendamente lo que eran los grandes misterios. Entonces, de ahí diseñar a estas investigadoras que primero se generaba conocimiento en todas las áreas de filosofía, en trigonometría, en arquitectura, en la mayoría de ciencias naturales, allí se generaba conocimiento y se impartía conocimiento, pero se impartía no en la lengua egipcia común y corriente, sino en jeroglíficos, porque eso consideraba que esos conocimientos no eran valederos o no eran apropiados para la mayor parte de la población egipcia, que tenía muy baja cultura. Entonces solo eran depositarios las personas que se iniciaban, o sea, que eran admitidos, que pasaban el examen de admisión que veníamos ahora. Pero los grandes misterios se exigían unas pruebas físicas y psíquicas duras durante 3 años, y había grados que equivalen a los grados que tenemos hoy de aprendiz, compañero y maestro. Había esos grados y otros grados. Entonces, por eso se dice que es en esos misterios, grandes misterios de Egipto, que tiene sus raíces más profundas la masonería. Y es bueno, aquí hay un punto, pues dice, pero ¿cómo pasó la masonería entonces a Europa? Pues es muy elemental. Y los grandes historiadores griegos lo señalan. Egipto era la escuela donde recibían las primeras instrucciones filosóficas y de conocimiento los griegos. Por eso yo decía alguna vez en un libro que si Grecia era la madre de la cultura occidental, Egipto había sido la abuela. Y efectivamente, la mayoría de los filósofos franceses, perdón, de griegos, estudiaban los grandes, se capacitaban los grandes misterios. Para ir muy lejos, Pitágoras fue mucho el que tomó de aquellos grandes misterios. Entonces, por eso, en esto hay un punto interesante,
va a unir a Egipto con Occidente y con Grecia. Y son precisamente estos filósofos. Hay otro punto interesante en esta parte mitológica, que son los llamados colegios de arquitectos romanos. Los colegios de arquitectos romanos, fundados por el emperador Numa Pompilio, por ahí en el siglo VII, tienen mucha importancia en el devenir de la masonería. ¿Por qué razón? Porque en aquellos colegios se reunían los masones, los trabajadores, a preparar sus trabajos. Y era usanza en aquella época que cada grupo de trabajadores hace una invocación a su divinidad o a su mito. Pero como el imperio romano ya era tan extenso y había tantos pueblos tan disímiles y con creencias tan diferentes, entonces después de muchas discusiones se llegó a una conclusión: pongamos un símbolo común que nos una a todas las creencias. Y entonces así surgió allá esa figura tan bonita de la masonería que se llama Gran. El gran arquitecto del universo, se dice que esa figura surgió en de arquitecto. No te están viendo porque yo cerré el... Bueno, en esta parte mitológica, como les digo, en esto no puedo poner una integración, una secuencia, ¿no? Hay facetas, porque eso pues ya sería... Hay gente que ha tratado de crear hilos y comunicación en otra parte, pero también es importante hablar del Templo de Salomón. El Templo de Salomón también tiene una parte, especialmente la leyenda del maestro Irán es una de las leyendas más bonitas de la masonería y que se utiliza para pasar de unos grados de la masonería a otros, y es una leyenda impactante. Igualmente, también se ha vinculado la masonería por algunos estudiosos a los templarios. Los templarios, inclusive hay algunos que llegan a decir que la masonería propiamente como tal se inició con los templarios. Yo he leído un poco sobre eso y digo, pues puede haber algo de cierto, pero también puede haber sido que más bien los templarios se vinculaban a la masonería para aprender de los conocimientos que manejaba la masonería en defensa, en construcción de protección de ciudades y tantas cosas. Lo cierto es que los templarios, y sobre eso he escrito mucho, también figuran en parte. Inclusive leí en alguna ocasión que alguien decía que hasta los jesuitas tenían un origen remoto en los templarios. Leí en alguna parte, recuerdo en un libro, no directamente, pero que inspiración o algo en los templarios, en la orden de los templarios. Bueno, ese digamos que puede ser el periodo histórico, perdón, mitológico. Sobre esto se ha escrito mucho. Hay muchos trabajos, muchas cosas. Vuelvo y repito, como es el mito, es especulación, pero es una especulación con bases, porque los principios que había en la masonería, los grados que tiene la masonería, los símbolos que tiene la masonería, que eso es interesante. Es decir, algo que caracteriza a la masonería son sus símbolos, ¿cierto? O sea, lo primero que se ve es una escuadra y un compás. En los mandiles, el templo está lleno de simbología. Cada símbolo representa, yo diría, que una época. En ese recorrido de la masonería, a lo largo de su historia y de su parte mitológica, ha ido recogiendo cosas. La liturgia, la armonía que hay en el templo, los candelabros, el número de velas, todo eso tiene un contenido. La cadena que da la vuelta al templo, todo eso es pura simbología, pero no es arbitraria. Es una simbología recogida en el devenir de cientos y de miles de años. En ese periodo, perdón, entonces digamos que doy por terminada esta primera fase del periodo mitológico. ¿Cuándo se pasa al periodo histórico? El periodo histórico tiene dos etapas. Uno es de la masonería operativa y otro es de la masonería simbólica. La masonería operativa, y en esto también, pues a ver, la masonería operativa está ligada, ustedes lo saben más o menos, a las llamadas guildas o cofradías de artesanos de la Edad Media.
las famosas guildas o cofradías de artesanos de la Edad Media. En la Edad Media el trabajo no era libre. Los trabajadores o artesanos, cualquier arte u oficio, tenían que estar aglutinados. Los comerciantes aglutinaban las corporaciones de comerciantes y los artesanos se aglutinaban en las corporaciones de artesanos, es decir, de zapateros, de orfebres, de los diferentes. Y estaban regidos por los maestros y allí existían los 3 grados también. Existía el grado de aprendiz, el grado de compañero y masón. El maestro le enseñaba al compañero y el compañero le enseñaba al aprendiz. Y constituían, digamos, que ha sido una unidad. Trabajaban en conjunto, pero también tenían responsabilidades individuales. En todas esas cofradías de la Edad Media, que se regían además por las normas del rey o del señor feudal o del jefe de la ciudad, que en la Edad Media pues estaba dividido todo en pequeños reinos y pequeños feudos. En todas esas cofradías se refieren a unas organizaciones implementadas por ellas mismas y con el visto bueno de quienes regían la ciudad o feudo. Y hay que destacar una cosa importante, que entre todas estas cofradías terminó siendo la más importante la cofradía de constructores o masón. Que el término masón pues también se discute de dónde viene. Unos dicen que viene del alemán o viene del francés, los ingleses dicen que hasta viene del inglés. Lo que es cierto es más sencillo es que en francés la palabra masón significa albañil, o sea, es lo más cercano que hay. Pero entonces, las cofradías o guildas que integraban a los constructores o a los masones o albañiles y toda esa séquito de personas que hacían parte de la construcción, llegaban a tener la mayor preponderancia. ¿Por qué? Por su importancia para dos instituciones muy importantes. Uno, para la Iglesia Católica, para la construcción de sus templos y catedrales, porque ellos dominaban los secretos de la arquitectura, los secretos de esas cúspides, de esas alturas, de esas naves, de los arcos. Esos eran secretos que dominaban los masones, los constructores. Entonces, por eso llegó un momento en que hubo un acuerdo en toda Europa occidental de que los únicos que podían circular por todos los feudos y señoríos con libertad eran los masones constructores. Por eso de ahí viene la palabra Freemason, los masones libres. Eran los únicos artesanos que tenían libertad de circular por todos los reinos, feudos de Europa y ciudades. Eran los constructores. ¿Por qué? Porque primero, la Iglesia Católica jugaba una gran importancia. Los necesitaba, porque en esa época cada ciudad quería diferenciarse de las otras porque hacía el templo más grande, más suntuoso, que más se acercaba al cielo, las catedrales. Entonces, y fuera de eso, los señores feudales necesitaban construir fortalezas, necesitaban construir murallas, necesitaban construir acueductos, toda una cantidad de puentes. Entonces, esta llegó a ser un grupo, digamos así, privilegiado. Los que más ingresos tenían y los que podían circular libremente. Ubiquémonos un poco en la Edad Media, una sociedad cerrada, con poca libertad de expresión, poca libertad de conocimiento, pues los libros no existían, muy escasos. No había, era una sociedad en parte oprimida por el señor feudal, por sus impuestos, en parte oprimida por la escolástica, por la Iglesia Católica, las doctrinas de la Iglesia Católica medievales. Entonces, una sociedad muy cerrada. Entonces, hubo algo que empezó a atraer la atención de los intelectuales, de los artistas, de los escritores, de las personas pensantes, fueron las logias masónicas. Porque también había leyendas desde esa época. ¿A qué se reúnen? ¿Qué es lo que hacen? Porque como dominaban los secretos de la construcción, pues se reunían secretamente. Pero entonces empezaron muchos intelectuales, pensadores, artistas, pintores a decir que no dejan asistir a ellos. Porque eso se fue volviendo masivo porque encuentra un espacio libre en el medioevo.
un espacio de esparcimiento espiritual, libre, sin cohesión alguna, para la libertad de expresión, para expresar lo que quisiera criticar, lo que no pasaba fuera de la logia. Porque además, como no se sabía lo que se hablaba allí, eso no trascendía. Entonces llegaron a ser, las cofradías de artesanos llegaron a ser unos centros del conocimiento muy interesantes. Y entonces aquellas personas que no eran masones constructores, aunque pues un poco de redundancia decir, pero los artistas y los demás que asistían a esas logias, los llamaron masones aceptados, para distinguir. En la logia hay masones constructores y masones aceptados, que son los intelectuales, los pintores, los escultores, que piensan así. Y eso va creciendo con el tiempo. Y entonces viene un momento interesante cuando aparece el Renacimiento. Una de las grandes reivindicaciones que hubo del Renacimiento fue buscar la libertad de trabajo, porque el trabajo no era libre. Aunque existían las cofradías, el trabajo estaba muy regulado. Entonces, primero que todo, el número de carpinteros establecían los mismos carpinteros y los establecía el señor feudal. Y así sucesivamente. Entonces, no había una libertad de trabajo. Entonces, las grandes reivindicaciones que hizo el Renacimiento fue la libertad de trabajo. Y se abrió camino definitivamente. Desaparecieron las trabas feudales, vinieron la integración de los países europeos, aparecieron los grandes estados de Europa y por ende desapareció esas trabas al trabajo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que las logias operativas, las guildas perdieron importancia. Perdieron importancia como trabajo, sino que quedaron realmente en poder de los masones aceptados, que llegaron a ser mayoría. Entonces, por eso en 1717, en la ciudad de Londres, 4 logias masónicas, después de tener conversaciones y cuestiones, decidieron reunirse y decir, bueno, aquí ya no tenemos albañiles, no tenemos constructores, estamos en nosotros. Nos convirtamos en un nuevo tipo de logia. Entonces aparece lo que llamamos la masonería simbólica. En 1717, esas 4 logias de Londres abandonan definitiva y por estatutos y todo lo que tenía que ver con el trabajo de construcción y se convierten en masonerías simbólicas, pero con algo importante. Como se trataba de gente brillante, intelectual, bueno, aquí tenemos un arsenal muy valioso de símbolos, de tradiciones que hay que recogerlo. Entonces, ¿qué hicieron allá Roger? Pusieron a la gente a estudiar y recogieron toda la simbología y por eso utilizaron el mandil para sus reuniones. Los rituales se copiaron de los otros rituales y se adaptaron. Entonces, todo para conservarlo y conservaron el secreto, porque se sentían satisfechos, se sentían contentos trabajando en secreto, trabajando aisladamente por fuera del bullicio, no de los buses como ahora camiones, sino de la presión de los factores de poder de aquella época. Y entonces conservaron el secreto y se adaptaron a una nueva masonería, que fue la masonería simbólica, que apareció en el año de 1717 en Londres. Coincide ese año con el siglo de las luces. Antes de decir como que la masonería aparece como una de las precursores, digamos, en cierta medida del siglo de las luces. Y en cierta medida lo fue. Y hay algo interesante. La masonería apareció en Inglaterra. Pero Inglaterra, a comienzos del siglo XVIII, ya era la gran potencia económica del mundo. Era un imperio. Y entonces la masonería pues se extendía rápidamente por el mundo con un ítem interesante. La corona inglesa entendió lo que era la masonería y la armada inglesa era un bastión de la masonería. Por eso, por ejemplo, en América, hablemos de más para América Latina, diremos, Keystone se convirtió en el gran centro de la masonería inglesa, donde se realizó la masonería para el Caribe, para Sudamérica, desde Keystone en Jamaica, que es una posición inglesa. Todos los ingleses, por su poder en el mundo,
contribuyeron a extender y desarrollar las logias masónicas por todo el mundo. Eso antes era Inglaterra, que era pues la reina de los mares. Bueno, en esa época estábamos hablando de que la masonería pues se convirtió o se involucró en el siglo de las luces hasta el punto de que nosotros los grandes pensadores y personalidades del siglo de las luces fueron masones. Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Fichte, el gran filósofo Fichte de Alemania, que inclusive escribió un libro, o mejor planchas, que presentó, que están publicadas en un libro que se llama Filosofía de la Masonería, que es muy interesante, el filósofo alemán Fichte. Voltaire, Franklin, Washington, los 13 firmantes del Acta de Independencia norteamericana, todos fueron masones. Que eso ha dado también origen a mucha especulación. Uno lo ve también en la televisión, el peso, que el dólar tiene esta simbología, y hace una cantidad de cuadrantes y de cosas de Washington, y le pone mucho misterio a todo el tema, que lo puede tener, no sé, pero hay mucha especulación y todos hemos visto que permanentemente se aprovechan este tema de la masonería en Washington, porque fue así, los 13 firmantes del Acta de Independencia eran masones, lo mismo que Benjamin Franklin y George Washington. Y lo mismo, a ver, ¿cómo vino la masonería a Colombia? Es una pregunta elemental. La masonería a Colombia vino en dos direcciones, desde Francia y desde Inglaterra, en dos direcciones. Porque la masonería rápidamente a Inglaterra pasó, porque simplemente, ¿qué pasó? Las logias, las islas de Francia se convirtieron, copiaron el esquema inglés. Eso fue muy fácil, no es que crearon no, simplemente se transformaron por la necesidad, porque ya no tenían trabajadores materiales, entonces se convirtieron en las logias especulativas, o sea, la masonería, que ya también llaman masonería simbólica. La masonería a Colombia llegó en dos direcciones. Una llegó desde Inglaterra y otra llegó desde Francia. Pero pongamos primero la francesa. La francesa llegó en el año de 1791, recién la Revolución Francesa, a través de un médico francés, Louis Darré, que llegó a Bogotá, se acercó a Nariño, y con Nariño crearon lo que se considera la primera logia que se tenga noticia en Colombia, que llamó el Arcano Sublime de la Filantropía, del cual hizo parte también personajes como Francisco Antonio Sea, personaje importante en la historia antioqueña, y mucha otra gente. Esa logia, y esos que hay documentos escritos, Heinsberg, un historiador costeño, escribió sobre esta logia y pone en evidencia cómo fue esta logia la que editó los derechos del hombre y del ciudadano. Y la contraducción que le hizo el francés Louis Darré, que fue el que la fundó con Antonio Nariño, que tenía Antonio Nariño como venerable maestro. Bueno, finalmente sabemos todos nosotros la influencia que tuvo Francia en Miranda, en Bolívar, en otros de los grandes precursores de América, en San Martín, en O'Higgins. Entonces, esa masonería francesa pues se prolongó aquí a través especialmente de la guerra de independencia, porque tanto la Legión Británica como la Legión Francesa eran masones la mayoría. El decán que tenía Bolívar, que era francés, era masón. La mayoría eran masones, curiosamente. Entonces, oficiales de esas dos legiones que estuvieron peleando en la guerra de independencia. Entonces, eso ayudó al surgimiento de la logia. Antes, sea bueno decirlo, la primera logia que se tenga noticia anterior a la de Cartagena, a la de Nariño, fue la logia británica en Cartagena, pero una logia masónica, pero muy circunscrita a ingleses radicados en Cartagena y en esa área del Caribe, llamada Britannia. Y está también la logia de las tres virtudes teologales de Cartagena, que se dice que surgió a finales a comienzos del siglo XIX, y todos sus integrantes fueron, entre otras cosas, los que firmaban el Acta de Independencia de Cartagena de 1811. Entonces es como el acercamiento, la forma como llegaron las logias a Colombia. En eso hay un personaje muy importante que fue Santander.
Santander se inició rápidamente en la masonería, no se sabe dónde exactamente, cuándo. Algunos dicen que en Venezuela de la época, no se sabe exactamente. La cuestión fue que Santander se convirtió desde el comienzo en un estandarte de divulgar la masonería en Colombia. Las dos primeras logias que creó en Bogotá, la de 1820 y en Medellín, la de 1821, se gestionaron a través de Keystone y la gestionó un antioqueño comerciante que llamaba Francisco Montoya Zapata. Los comerciantes antioqueños radicados en Río Negro, como Francisco Montoya Zapata, tenían estrechas relaciones, y fueron todos masones, tenían estrechas relaciones con Jamaica. ¿Por qué razón dirán ustedes? Una razón, porque los comerciantes antioqueños de esa época eran todos, la mayoría contrabandistas. ¿Qué contrabandeaban? Sacaban oro en polvo, lo llevaban para Jamaica, de Jamaica traían mercancías, licores y cosas, y mandaban platica para los bancos ingleses, y muchos de ellos inclusive tenían casas en Keystone y en Londres, los comerciantes antioqueños. Y que eso, claro, fueron precursores de alguna manera, y fueron el vínculo que utilizó Santander con la logia, la gran logia de Keystone, para obtener la carta patente. Porque para que una logia funcione, esto tiene una carta patente, que una logia, una gran logia con tradición, le dé como el visto bueno para su constitución o creación. Entonces la masonería colombiana en sus primeras épocas tuvo su raíz o su aceptación en Keystone, Jamaica, ayudada, vuelvo y repito, por comerciantes antioqueños como Francisco Montoya Zapata, que tenía relaciones desde hacía años con Jamaica. Bueno, el auge, Santander, entre otras cosas, procuró difundir la masonería en aquellos primeros años con la clara visión de que era un vehículo y un medio para afianzar los principios liberales de la Revolución Francesa y los principios libertarios de la Nueva República. Y él estaba seguro de que para ello construiría las logias. Entonces, por eso Santander, en ese periodo como de 8 o 9 años, ejerció la presidencia mientras Bolívar estaba en la guerra, Santander fundó en Colombia más de 30 logias en las principales ciudades de Colombia, directamente. Hay cartas de Santander cuando se fundó la logia aquí en la Concordia de Medellín y que operaba también en Río Negro. Entonces fue un difusor grande de la masonería. Hay otro puntico aquí interesante, es este de la gran presencia de la masonería en la política colombiana en el siglo XIX. Pero hay un puntico así, sí, aquí que ya me recuerdo, que se me olvidó señalar, que era tal la penetración que tuvo la masonería en la sociedad granadina de aquella época, que los dos primeros obispos que tuvo Antioquia, Fray Mariano Garnica, dominico de 1828 a 1952, y el segundo, Juan de la Cruz Gómez Plata, de 1836 a 1850, fueron masones. Y no simples simpatizantes de masones, sino yo me encontré documentos en la Gran Logia de Bogotá, en donde uno de ellos, no recuerdo, que llegó a ser venerador de maestro en una logia. Pero uno puede preguntar, bueno, pero si ya la masonería estaba prohibida, recibía apenas comunión por parte del Vaticano, ¿cómo fue ello posible? Ello fue posible por algo muy elemental, porque como hay oportunismo de parte y parte, Santander, que era muy hábil y habilidoso en muchas cosas, cuando restableció relaciones con el Vaticano, que era un estado, ustedes lo saben muy bien más que yo, digo, sí, pero los obispos, yo me reservo el derecho del patronato que tenía la corona española, que yo nomino el obispo y usted lo ratifica. Entonces el Papa firmó, y así pasó. Por eso estos dos primeros obispos de Antioquia y los de otras regiones del país igualmente. Yo me di a la tarea
en algunos libros míos menciono yo como estos obispos, especialmente Juan de la Cruz Gómez Plata, fue objeto de toda clase de críticas por unos curistas aquí en Medellín que sacaban panfletos y todo, quitándolo de todo lo posible. Y sin embargo no pasó nada. Entonces, perdón, me di a la tarea de buscarme una historia sobre los arzobispos de Antioquia, lo que habían hecho. Y me encontré para mi asombro que estos dos obispos de Antioquia, los dos primeros que sentaron las bases de lo que sería el arzobispado de Medellín, etcétera, fueron excelentes y están catalogados por la curia de Medellín como dos de los mejores prelados que ha tenido la Iglesia Católica en Antioquia. Curioso que la masonería haya contribuido a eso. Pero bueno, esa es la historia, esa es la petite histoire. Bueno, esa época también es importante destacar que en la vida republicana, en el siglo XIX, la mayoría de los presidentes de Colombia en el siglo XIX fueron masones. Por ejemplo, entre 1819 y 1854, 15 presidentes de Colombia, entre propiedad y encargados, los 15 fueron masones en ese periodo. 15 masones. Y entre el 54 y el año 1880, la mayoría de los presidentes fueron masones. Además, la masonería jugó un papel muy importante, que este es el tercer punto que vamos a mirar, es el de los grandes cambios que provocó la masonería. Este es el tercer punto, reformas promovidas por la masonería. A ver, la masonería, habíamos dicho que la masonería no hace política como institución, pero sí, los masones sí. La masonería en Colombia estuvo ligada estrechamente al Partido Liberal, no como un apéndice del Partido Liberal, sino que encontró en las ideas liberales, que el liberalismo en esa época pues era muy distinto al liberalismo de hoy, era un liberalismo de ideas avanzadas y revolucionarias, entonces daba acogida a ideas de cambio, ¿no? Entonces, yo sé que la masonería, otra de las características que ha tenido la masonería en su historia, en su devenir, es que ha sido difusora de ideas de cambio. Acoge ideas de cambio y las difunde. Es decir, ha ambientado muchos cambios en la historia de la humanidad, la masonería, a través de sus logias. Entonces, ese es un hecho pues, llamativo, interesante, y por eso los momentos importantes que tuvo el país en las reformas en el siglo XIX fueron primero las de la década de 1850, con el presidente José Hilario López, uno de los más destacados masones colombianos del siglo XIX. Se hicieron las mayores reformas, una de las grandes reformas del siglo XIX se hicieron con José Hilario López. Primero, la libertad de comercio, se estableció y se consolidó la libertad de comercio, la libertad de los esclavos, se expropiaron las tierras de la Iglesia Católica, que era terrible porque la Iglesia Católica se había llenado de tierras inoficiosas. Todos los ricos, para garantizar la salvación de sus almas, daban en herencia muchos de sus bienes, fincas, a las iglesias. Y la iglesia no sabía qué hacer con eso, era inmanejable y no se podía vender porque eso eran fundaciones y eso era todo más horrible. Entonces se fue llenando el país de unas tierras improductivas, enmontadas, que no tenían mostrecos, que eran de iglesia, pero ahora la verdad no era de nadie. Entonces José Hilario López pues, expropió todo eso, aprovechó y expropió. Y tuvo grandes enfrentamientos con la Iglesia Católica, ¿no? Inclusive hasta el arzobispo de Bogotá, que era hermano de Mosquera, lo sacó lo expulsó de Bogotá, con la quiesencia de General Tomás Cipriano de Mosquera, que para mí es la masón más brillante que tuvo Colombia en el siglo XIX. Otro punto importante que promovió la masonería en el siglo XIX, que quizá fue una de sus grandes banderas, fue la educación laica, la laicidad de la sociedad. Esto es importante. Fue las grandes conquistas que tuvo la Revolución Francesa y las ideas liberales desde ese punto de vista fue la sociedad laica, sacar el confesionalismo, sacar la Iglesia Católica y demás credos del poder político y llevar los credos a los hogares y a una actividad particular. Entonces esa laicidad de la sociedad fue una de las grandes banderas
y con José Hilario López eso tomó fuerza e impulso. El segundo momento más importante de la masonería en el siglo XIX, yo diría que buena parte de la historia de Colombia. Yo creo que el momento más glorioso de la masonería desde el punto de vista político general y de grandes reformas fue la llamada Convención de Río Negro del año de 1863, que expidió la Constitución de 1863, que estableció el régimen federal en Colombia, estableció el federalismo, que a pesar de las críticas que ha tenido el federalismo fue la época más próspera de Colombia en lo económico, en lo político, en lo cultural, y rigió hasta que llegó Núñez con la famosa Constitución de 1886. Bueno, la Convención de Río Negro parecía un concilio masónico, porque 51 delegados, 31 eran masones. Y esos 31 masones, 24 eran partidarios de los acérrimos del General Tomás Cipriano de Mosquera, que fue el que realmente manejó esa convención. Estableció las ideas liberales. La convención también mucho lo que ha escrito, lo que se ha dicho, el exceso de liberalismo que tuvo. Yo me leí con detenimiento esa constitución, me leí los debates de Río Negro excelentes que están en el archivo histórico de Medellín, periódicos que sacaban en esa época. Periódico muy interesante. Me encontré con varias cosas de Mosquera muy llamativas. En una de ellas, Mosquera hizo una proposición, trasladar de Bogotá, la capital de Bogotá a Panamá. Una proposición que sustentada además, que miraba al mundo, bueno, esa cantidad de tentaciones que parecen de ahora. Pero se la negaron, obviamente. Ahí se enterró, creo yo, el futuro de Panamá, como de Colombia. Él hubiera sido gran idea de Mosquera. Bueno, esa constitución del Río Negro, pues plasmó y sostuvo todos los grandes principios. La laicidad de la educación, la separación de Iglesia y el Estado. Mosquera, claro que Mosquera no hablaba de separación de Iglesia y el Estado. El liberalismo tuvo una división, hay unos que decían separación de Iglesia y el Estado. Y Mosquera decía no, sometimiento de la Iglesia al Estado. Y él decía, ¿por qué? Porque los clérigos católicos son súbditos de un Estado extranjero que es el Estado Vaticano, al cual han jurado obedecer. Entonces no podemos estar de acuerdo con que unos colombianos hagan juramento de obediencia a un Estado extranjero, que el Vaticano es un Estado extranjero. ¿No? Entonces hay unas diferencias, porque Mosquera, si sea bueno señalarlo, se caracterizó pues por un marcado anticlericalismo. Desafortunadamente para el liberalismo y la masonería, y en buena parte creo yo para Colombia, la Constitución del 86 la cerró Mosquera con un exabrupto, que fue que clausuró el federalismo y nombró a dedo, nombró a dedo 15 convencionistas por cada una de las regiones de Colombia. O 9, los 9 estados, a dedo nombró, papá, estos son, y esos hagan la Constitución, que la hizo con caro y una Constitución de bolsillo. Y se cerró el siglo, los Estados Unidos de Colombia, que en mi concepto pues dio mucha prosperidad a esa región, y volvió otra vez toda la geográfica del país. Entraron los gobiernos de las repúblicas conservadoras, los gobiernos conservadores en Colombia, que se prolongaron hasta el año de 1930. Los gobiernos conservadores más de 40 años. En el 30 sube el liberalismo, recupera el liberalismo el gobierno y se inicia un periodo otra vez de una gran participación masónica. Y lo recupera con Olaya Herrera, era masón. En ese periodo de la revolución, de la República Liberal de 1930 a 1946, tuvimos 5 presidentes en Colombia, de los cuales 4 fueron masones: Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos, David Sandía y Alberto Lleras. El único que no era masón era Alfonso López Pumarejo, pero su hermano, por la misma época, era gran maestro de la Gran Logia de Colombia. O sea que era una persona muy cercana a la masonería. Ese liberalismo provocó la gran reforma, la primera gran reforma constitucional, o la primera reforma que sirvió a la Constitución del 86,
que fue la reforma del 36. La reforma de 1936 fue manejada por dos líderes políticos masones, los dos muy importantes, Darío Echandía y Alberto Lleras, fueron los que impulsaron la reforma del 36. La reforma del 36 fue muy importante porque modernizó el Estado colombiano, le dio los derechos a los trabajadores, el derecho de huelga, prestaciones sociales, acceso de los campesinos a la propiedad a través de una figura jurídica que después sería muy criticada, pero que en esa época le dio acceso al campesino a la tierra. Y la función social de la propiedad fue otra cosa importante de esa constitución. Y otra cuestión muy importante fue el papel económico del Estado. En alguna medida desaparece ese Estado liberal que está parte de la economía y el Estado entra a participar activamente en la economía. Eso era la reforma constitucional de 1936 que la impulsaban dos masones. Luego vendría la reforma constitucional de 1945 bajo el gobierno de Alberto Lleras, masón, en donde tuvo dos aspectos importantes. Una, se hicieron profundas reformas al Estado, promovidas por un constitucionalista, un gran abogado, Antonio Rocha, que tal vez muchos de los que no lo conocen, y la reforma laboral, que le dio plenos derechos a los trabajadores, que le impuso otro abogado masón que se llama Adán Arriaga Andrade. Entonces, así cerramos ese ciclo de las reformas promovidas por la masonería del siglo XIX y del siglo XX. Bueno. Tomo un poco de agua. Bueno, aquí entramos a un punto y es, ¿qué hacen los masones en las logias? Es un punto interesante sobre el cual se especula mucho, como son secretas. La gente dirá, esta gente que es lo que hace allá, la cantidad de chismes y calumnias que hacen los pobres masones, pero bueno. Ahora, en la logia hay dos espacios y dos tiempos distintos. Uno es la llamada tenida. La tenida es en el templo. Es una tenida exigente, tanto en la parte ritualística como en la parte litúrgica, con todos los arreos, prendas necesarias. Y es una en la que se pueden presentar los miembros distintas planchas o vainas o temas para discusión, proposiciones y vainas para discusión, y también se aprovecha para dar educación masónica y todo este cuento. Entonces, pero esta tenida es con toda, es muy rigurosa, demasiado rigurosa, punto por punto, estudiada, es clara. No, es decir, bueno, ahí solo se puede pedir la palabra, no se aceptan conversaciones entre los miembros, ni polémicas sobre un punto. Una persona expone, otro expone y se cerró, o da un concepto claro, pero no hay polémicas internas. Esa tenida, pues, es interesante. Bueno, señor, que esa tenida se inicia cuando los hermanos masones entran al templo, se ponen sus arreos, cierran la puerta del templo. El venerable maestro levanta el mallete, da un golpe y dice, silencio en logia, duro, y un golpe con el mallete a la mesa. Y inmediatamente los masones sienten una energía extraña y la gente queda desconectada del mundo profano, inmersos en el templo, que tiene una bonita psicología de todos los templos masónicos, que lo transporta a otro mundo, a otras latitudes, y es otro cuento distinto. Esa es la llamada tenida. Y luego está la tenida de pasos perdidos, o reunión de tenida blanca o reunión de pasos perdidos. Pasos perdidos sería la que fuera allá del templo, la gente sale, los masones salen del templo, dejan sus arreos, salen con sus trajes profanos y salen en muchas logias, o las grandes logias tienen una especie ahí de cafetería o de bar, y la costumbre desde tiempos inmemoriales, desde que se fundó, porque la masonería en 1717 se fundó en tabernas. Las 4 logias que se fundaron, cada una operaba una taberna, que tenían nombres muy simpáticos, del Ganso, no sé qué cosa. Entonces, es lo normal en las logias que una vez terminadas,
o hay comidas en ocasiones que inclusive pueden invitar a las esposas, y lo normal es que se abran unas botellitas de whisky o una botella de vino y se comente lo que se quiera. Entonces realmente para las logias es una cosa muy importante, es la parte más enriquecedora, porque allí se habla libremente, no hay la seriedad, ya por entre comillas, la estrechez del templo, la rigurosidad. Entonces es una actividad, es una parte que da lugar a... Mario, para ilustración tuya, esa venida en Pasos Perdidos es lo que en la Compañía de Jesús se llamaba una quiete. O sea, como una especie de recreo. Bueno, creo que nos parecemos mucho. Bueno, entonces, esa teoría, vuelvo y repito, es ayuda mucho a que los hermanos se fraternicen, se intercambien ya ideas de otro orden político, vainas profanas, masónicas. Hay mucha libertad para hablar, ¿cierto? No es la rigurosidad del templo, entonces es interesante. Hay otro puntico interesante que inquieta mucho ahora, inclusive ahora inquieta en muchas logias, como me lo han comentado algunos venerables de Bogotá, es, a ver, ¿qué va a ser de la masonería en el siglo XXI? ¿Qué va a ser la masonería de esta época? En eso hay mucha discusión. Hombre, tiene vigencia una institución como la masónica. Una época en que tantos creos religiosos han ido desapareciendo, tantas otras instituciones culturales han ido desapareciendo. Entonces, esta parte interesante. Y entonces aquí es donde se plantean varias cosas, que en mi concepto la masonería vuelve a tener vigencia, como en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque ha habido un retroceso. El Estado cada vez es más teocrático. Se ha perdido la sociedad laica. Han ido ganando prepotencia las ideas retardatarias políticas y las ideas también dogmáticas religiosas han ido ganando espacio en el Estado. Yo creo que es una reivindicación que todavía está completamente vigente. Y lo mismo pasa con la educación. La educación ha ido perdiendo, ya no es la educación libertaria de otras épocas, sino que ha habido en la sociedad en general, en Colombia y en la buena parte del mundo, ha habido un retroceso en lo que hace para la parte laica. Y además, para finalizar, yo creo que en una sociedad como la actual, en donde se han ido perdiendo espacios de comunicación personal, en donde cada vez todo va a ser más virtual, no solo por la pandemia, ¿no? Ya hay bancos en el mundo que no tienen oficinas, todo es virtual, todo es de manera virtual. Han ido desapareciendo tantas. Yo, por ejemplo, hago parte del Club Filatélico de Medellín y les cuento que hace 20 años nos reuníamos 40 o 50 personas. Hoy nos reunimos por ahí 6 o 7. Y así, centros de estudios. Eso a mí en el bachillerato me recuerdo que teníamos centros de estudios literarios y la gente leía un libro, lo discutía. Los cineclubes, yo recuerdo hasta hace los famosos cineclubes, es decir, había vida cultural porque había vida de café. Los cafés desaparecieron por las grandes ciudades. Uno salía en Bogotá de cine nocturno y se iba para el cine y se encontraba con una cantidad de gente y hablaba de teatro, de todo. Eso ha desaparecido por la inseguridad de las ciudades, por tantas cosas. Entonces yo creo que aquí es importante, es donde las logias se como un espacio en donde los masones se pueden reunir para debatir sobre distintos problemas. Entonces ahora, mis queridos amigos, abrimos espacio a la segunda parte. Gracias, sí, Mario. De preguntas, inquietudes o una exposición de alguno. Muchísimas gracias, Mario. Muy gentil. Un aplauso, por favor, para Mario con esta presentación tan completa. Yo creo que lo interesante ahora son las preguntas de todos los compañeros. Queda abierta la sesión.